Hola amigos, ¿cómo están? Voy a hacer un poco de quiromancia, que me disculpen el dibujo, porque es como una manera un poco amateur, pero así le podría yo explicar mucho mejor a ustedes. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito, de todo un poquito. Por ejemplo, vamos a hablar de la línea del corazón, la línea de la cabeza, la línea de la vida, los brazaletes y otras cosas más. Por ejemplo, vamos a partir por la línea del corazón. ¿Qué pasa cuando la línea del corazón está bien hechita, cierto? Y no tiene ningún problema y llega entre los dedos de Júpiter y Saturno. Eso quiere decir que una persona va a tener en general un buen aspecto en el sentido amoroso. Por ejemplo, una bonita relación o el primer amor, el único, o puede tener más de algún pololo o marido, pero que fueron excelentes personas. Por ejemplo, que no se han topado con malos hombres o con malas mujeres en general. Pero cuando la línea del corazón tienen estas cositas que se llaman cadenas, si ustedes se fijan, sea al comienzo o el final, claro, esas cadenitas que le aparecen son dificultades en el amor, por ejemplo, que lo hayan pasado mal, los malos amores, un tipo de violencia intrafamiliar quizá por las partes, muchas dificultades de encontrar pareja, como que no logran encontrar a la pareja ideal. En cambio, por ejemplo, si la persona tiene que se parte en dos, esta persona va a tener que decidir entre dos amores o una decisión en la cual lo tiene que cambiar de rumbo emocional. Quiero decir, por ejemplo, o eliges este camino con una persona o eliges el otro camino con la otra persona. Pero también indican que cuando se parten dos al final, es una persona también con una especie de equilibrio emocional que elige también dos caminos, pero de esos dos caminos pueden ser buenos también para ellos. Una línea cuando no existe y está solamente la línea de la cabeza, son personas que en general tienden a pensar más con lo racional que con lo emocional. En general son personas que a veces, no todos, esto en general, que son personas que no conocen lo que es enamorarse, si es que se han enamorado una vez en la vida o cuando terminan una relación se obsesionan, pero no es amor, sino que es obsesión, frialdades en las relaciones. O simplemente una persona que siempre a la hora de tener una decisión o cortar una relación es más racional, como que no sufre. Y si sufre, tendría que ser un tipo de obsesión enfermiza. Una línea del corazón cuando tiene muchas rayitas como esta, ¿qué significa? Son relaciones que muy importantes que se cortan, que se marcan a lo largo de la vida. Por ejemplo, si empiezan aquí las rayitas, son relaciones sentimentales de muy jóvenes que van marcando a lo largo de sus vidas, como que el primer amor siempre va a ser el primer amor que lo marcó para siempre en su vida. Vamos a ver la línea de la cabeza. Esta es la línea de la cabeza. Cuando la línea de la cabeza es curva, ¿cierto? Y llega hasta el monte de la luna, este es el monte de la luna, es una persona que tiende a ser más poética para pensar, más filosófica, mucho más tranquila, como que toma decisiones de manera tranquila, pausada, no tiende a ser tan atarantado, pero corren el error de tomar malas decisiones, de tanto pensar, como que actúan a veces un poquito tarde. Cuando la línea de la cabeza es recta, así por ejemplo,
recta como la mía, si ustedes se fijan bien, son personas bastante más estructuradas, como que piensa, se hizo y se va a hacer. Pero el problema de estas personas con la línea de la cabeza recta son personas que tienden a ser un poco tercas. Es como yo me lo arreglo solo, yo sé lo que hago solo, no te metas. Es como, es como son, a ver, es como una especie de viejitos a veces para pensar. Pero son personas bastante inteligentes. No es porque yo tenga la línea, ¿ya? Pero esto es para las personas que tienen la línea de la cabeza larga y recta, cuando no tienen problemas. Cuando la línea de la cabeza empieza con islas, ¿cierto? Y se une a la línea de la vida, si ustedes se fijan, islitas como unas cositas raras acá, son problemas emocionales desde niños. Tienden a ser un poco enfermizos de salud o algún trauma que tuvieron que no quieren contarle a la familia por vergüenza quizá o por miedo. Son muchas dificultades a nivel emocional, psíquico. Y entre más islas, estas cosas que se le colocan en la unión de la cabeza con la de la vida, son más dificultades que van llegando a medida que van creciendo. Una línea de la cabeza corta, por ejemplo, que llega acá, no significa que entre más corta la línea de la cabeza sea más inteligente. No, es una persona que proyecta menos cosas en la vida. Es, por ejemplo, tienden a vivir como el día a día, es como no tienen grandes ambiciones, siempre y cuando que no tengan una línea de Saturno, que es la línea del trabajo. Eso lo voy contando después. Y entre más corta, son personas que tienen menos interés económico en la vida. Vamos con la línea de la vida. La línea de la vida, cuando tiene esto derechito, no tiene islas, no tiene ni cortes, son personas en general con buena salud. Son personas también bastante inteligentes, emocional, se proyectan a lo largo de la vida, tienden a tener un buen ahorro en los dineros en general. Cuando van teniendo islitas, ¿cierto? Con unas cositas raras que ustedes se van fijando, son dificultades en la vida. Puede ser un tipo de problemas matrimoniales, problemas emocionales, problemas económicos, que son como que lo van atravesando a lo largo de sus vidas. Cuando empieza desde acá, desde arriba, es cuando van teniendo problemas económicos muy jóvenes. O cuando se coloca acá, entre más isla que va avanzando, son problemas económicos que van avanzando a lo largo de los años. Cuando es doble, son personas que tienen mejor capacidad de pensar, son mejores personas como para analizar cosas, mejor salud en general, como que, a ver, es como que si Dios los premiara por tener más vitalidad. ¿Me entienden? Una línea cuando se corta y llega hasta acá, no significa de que la persona se va a morir joven. Eso es una mentira. Los voy a aclarar. Al igual que la línea de la cabeza indica cómo yo proyecto mi futuro. Por ejemplo, si yo tuviera la línea de la vida corta, eso no quiere decir que yo me voy a morir joven. Eso indica que yo no tengo tantas ambiciones a futuro, no pienso mucho en el futuro. Pienso en el día a día, a lo que venga en la vida y si Dios quiere. En general, no suelen ser personas ambiciosas, pero sí tienden a ser más enfermizas, que tienen algún tipo de enfermedades por ahí. Una línea de la vida que se
que se separa en dos, ¿ya? Son personas que pueden tener algún problema de salud de manera regenerativa. Puede ser problemas como el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes, cosa que tiene que ver con lo regenerativo mental en general, ¿ya? Vamos a ir a los brazaletes. Los brazaletes, miren, les voy a mostrar. Estos son los brazaletes de la muñeca. Ustedes ven ahí que son 3 líneas, ¿ya? Las 3 líneas en general indican buena salud, a veces larga vida, pero no quiere decir que cada línea cuente ciertos años, no. Por ejemplo, la primera línea de acá indica en la mujer cómo va a tener el parto, porque si es derecho, no tiene problemas ni corte, va a ser un parto normal o un embarazo normal sin problemas, una de las dos cosas. En cambio, si tiene islas en la mujer, claro que va a tener un problema de embarazo o parto. En el caso de los hombres, son problemas de salud. La segunda línea son los viajes. Cuando es derecho, sin corte, la persona va a tener esa tendencia a viajar mucho, a recorrer quizás varios países en general, o simplemente va a tener un sentido de ahorro. Esto es válido en hombres y mujeres. Y la última línea, porque incluso hay gente que puede tener hasta 4 líneas, que es mucho mejor, indica el tipo de vida, el tipo de estatus, por ejemplo, si va a tener una buena vida o una mala calidad de vida. Cuando está presente y está derecha, son personas que suelen no pasar penurias, miserias, o simplemente pueden estudiar una carrera y con eso pueden vivir. Lo mismo, si tienen islas o cortes, son dificultades que van teniendo la vida, depende el significado de las que están en las 3. Y la cuarta línea son como pocas personas que la tienen, pero en general son gente como que acumula mucha plata o se ganan la lotería en general, ¿ya? A ver, otra línea. Vamos a ver. ¿Cuál podría ser? Vamos a ver. La línea del destino. La línea del destino es la que está del dedo del medio y una línea que atraviesa la línea del corazón, la línea de la vida, incluso que llegue hasta los brazaletes. Cuando llega hasta los brazaletes indica buena situación económica o buenos estudios o un tipo de fama. Es un significado muy bueno que la persona lo posee, y si lo tiene y no tiene nada de eso es porque lo está desaprovechando, no lo sabe explotar, no lo sabe aprovechar. Pero si un día dice, por ejemplo, si se decide estudiar, lo va a hacer y le va a ir bien, pero para eso hay que tener voluntad. Cuando la línea del destino llega hasta la línea de la vida, ¿cierto?, indica que el trabajo que está ejerciendo sería como heredado a través del padre o de la madre. Voy a poner un ejemplo. Una persona que es soldador o es empresario. El hijo que tenga lo va a heredar, va a terminar haciendo lo mismo que hizo el padre, o estudió lo mismo o trabajó lo mismo. Cuando la línea de Saturno tiene cortes, son dificultades económicas. Cuando llega al monte de la luna, que es Saturno al monte de la luna, son personas que van a tener algún tipo de viajes importantes a lo largo de sus vidas.
Puede ser un viaje al extranjero o irse a vivir al extranjero. Y si lo tiene y no le está pasando eso, que lo haga porque le puede ir bien. Vamos por el último, porque si pongo acá, la línea del sol es la que está acá en el dedo anular, el dedo del corazón. La línea del sol, por ejemplo, si llega hasta la línea del corazón, eso indica una herencia o una plata que puede recibir, pero una vez viejos, no de jóvenes. En cambio, si esto se alarga y llega hasta la línea de Saturno, indica una fama, que la persona puede llegar a ser famosa o puede alcanzar los 15 minutos de fama. Por ejemplo, línea del Sol con la línea de Saturno y la línea de la cabeza que forma un triángulo. Eso significa que la persona puede tener muchas capacidades psíquicas, que puede ser tarotista, que puede ser medium, puede ser todo lo que sea esotérico, incluso hasta clarividente. Hay personas que tienen esto y nacen con esa clarividencia. Vamos a ver otra. Las líneas de los viajes en lo que está al borde de la muñeca son estas líneas que están así. Si ustedes se fijan muy bien en las manos. Voy a ejemplo. Ay, no se ve mucho, pero es la que está ahí, ¿cierto? Eso significa son los viajes importantes que la persona puede tener en sus vidas. Entre más largos indica viaje al extranjero, ¿ya? Pero si tiene una isla, estas cositas son dificultades para viajar. Hay que tener cuidado, eso puede ser algún viaje mal logrado o un peligro de accidente en avión, todo eso. O simplemente ese viaje no se puede concretar, que se va a concretar mucho tiempo después. Entre más líneas son más viajes. Entre más largos son más viajes al extranjero. Muchas veces por fama también, si llega a la línea de Saturno, es la que está al medio. Y ahora vamos a ver por último la que es importante para mí, al menos. Voy a limpiar un poco el lente. Ahí, ¿se ve clarito? Listo, ya. El monte de Mercurio es la que está en el dedo meñique. Si ustedes lo tocan es como gordito en general. Hay gente que no lo tiene, es como que fuera más planito. Por ejemplo, si en el monte de Mercurio tienen muchas líneas como chiquititas, rayitas, si ustedes se fijan como código de barra, son personas que pueden llegar a sanar a través de un consejo, a través de un reiki, a través de una oración, porque estas personas son bastante especiales en almas. Son personas que son capaces de sanar a distancia o con sus propias manos. El que lo tenga, que lo haga, que lo pruebe, porque para eso nacieron. Y hasta el momento, eso sería por el momento sobre quiromancia. Voy a ver si para la próxima voy a sacar más información y dárselos a ustedes en un capítulo más. Así que con eso estaríamos. Chau, chau.